Ya que salgas tú. Acá no. Yo ya no sé dónde están las que no sí, he de visto. los daños por incendio, Sí, ¿es sí. verdad? A verte en el pantallito. No, bueno, sí, porque a veces está volteando para allá. Buenos días, integrantes del público, su atención por favor. Soy la licenciada Verónica Salazar Campos, encargada de la sala número 2, con sede en Guanajuato Capital, del Juzgado Penal de la Primera Región del Estado de Guanajuato, lugar en que se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal 2, diagonal 2011-A, instruida en contra de Manuel Medina Torres por el delito de daños por incendio cometido en agravio de Albino Vega Martínez. Esta audiencia será presidida por la honorable juez María Cristina Cabrera Manrique. Con fundamento en el artículo 352 de la Ley del Proceso Penal, se les hace saber a los asistentes que tienen el deber de guardar orden y permanecer en silencio, observar un comportamiento decoroso y evitar hacer manifestación a favor o en contra de persona alguna. No están permitidas las interferencias, por lo cual aquellas personas que porten teléfono celular o radiolocalizador, por favor de apagarlos o ponerlos en modo silencioso. En caso de desacato a esas instrucciones, con fundamento en el artículo 79 de la Ley del Proceso Penal, se les hace saber a los asistentes que serán acreedores a una corrección disciplinaria que va desde un apercibimiento, una multa de hasta 200 días de salario mínimo y, en su caso, el uso de la fuerza pública para hacerlos abandonar la sala. Por favor, pónganse de pie para recibir a la honorable juez. Buenos días, siéntense por favor. Siendo las 9:21 del día 3 de mayo del año 2011, nos encontramos en la sede de la segunda sala del Juzgado Penal de Oralidad en esta ciudad de Guanajuato, correspondiente a la primera región del estado de Guanajuato, para llevar a cabo la audiencia de control de detención solicitada por el agente del Ministerio Público y que derivó en la causa penal 2, diagonal 2011-A, en contra de Manuel Medina alias El Mane, por el delito de daños por incendio en agravio de Albino Vega Martínez. Encargada de sala, ¿se encuentran presentes los medios de comunicación? Para efecto de registro de los intervinientes, procedo a identificar a las partes. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Pedro Sierra Hernández, agente del Ministerio Público, con cédula, domicilio y correo electrónico ya registrados en este juzgado. ¿Quién lo acompaña? Agente del Ministerio Público, licenciada Claudia Elizabeth González Cano, con cédula, domicilio y correo electrónico ya registrados en este tribunal. ¿Quién de los dos va a llevar el uso de la voz? Yo, señoría. Gracias. ¿Por la defensa quién comparece? Su servidor, licenciado Benjamín Pérez Mariscal, defensor público, adscrito a este tribunal, con domicilio ya registrado en el mismo. ¿Quién lo acompaña? Manuel Medina Torres, el acusado. Señor Manuel Medina Torres, ¿ya le hicieron saber a usted los derechos que tiene? Sí. ¿Sí? ¿Los entiende usted? Sí. ¿Los comprende? Sí. Le hago saber que en este momento se encuentran presentes medios de comunicación y le hago saber que tiene el derecho que su imagen y sus datos personales no sean transmitidos a través de los medios de comunicación o se difundan a través de esos medios de comunicación. ¿Quiere usted que se difundan esos datos y su imagen? Consúltelo con su defensor, por favor. No. Muy bien, entonces ahora le voy a pedir que me dé algunos datos, por favor. Sí. Manuel Medina Torres, ¿es un nombre correcto? Sí. ¿Qué estado civil tiene, señor? Casado. ¿Qué edad tiene? 37 años. ¿Dónde nació usted? En Guanajuato. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Manuel Medina y María Torres. ¿A qué se dedica? Soy campesino. ¿Hasta qué año estudió? No estudié. ¿Me puede decir su domicilio, por favor? Es en la comunidad de Valtierrilla, del municipio de Guanajuato, Guanajuato. Señor
Manuel Medina, ¿tiene alguna identificación que traiga consigo? No, ahorita no. ¿Ninguna? Bueno, le voy a pedir por favor que ponga mucha atención a lo que va a ocurrir en esta audiencia. Verificado la presencia de los intervinientes, se apertura la audiencia. Y en este momento le doy el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que exponga las circunstancias de detención. Gracias, su señoría. Esta agencia del Ministerio Público solicita se califique de legal la detención del señor Manuel Medina Torres, realizada por el elemento de policía preventiva, el señor Juan Jesús González Bárcenas, el día 2 de mayo a las 18 horas, con respecto a la siguiente narración de hechos. El día 2 de mayo, siendo aproximadamente a las 17 horas, se encontraba el ofendido, el señor Albino Vega, dentro de su domicilio, ubicado en la comunidad de Desmontes de este municipio, en compañía de su esposa, la señora Guadalupe Rivas. Sin embargo, escuchó que lanzaban objetos sobre leña que se encuentra aledaña a su casa. Por lo que sale en ese momento y ve que el señor Manuel Medina se encontraba huyendo de ese lugar, y al voltear a ver su leña, esta se encontraba encendida. Por lo que de manera instantánea, el señor toma su bicicleta y se va a la comunidad de San Jacinto, que es la comunidad en donde existe la caseta de policía más cercana. Quiero recordarle a su señoría que no existió un lapso mayor, simplemente en cuanto ve esta actividad del señor Manuel Medina, el señor Albino se va a la comunidad de San Jacinto. En la comunidad de San Jacinto se encuentra con el elemento de policía preventiva, el señor Juan Jesús González, que acabo de mencionar. Le comenta de estos hechos y enseguida el oficial toma la bicicleta del ofendido, la sube a la patrulla y se van rumbo a la comunidad de Valtierrilla, que fue hacia donde corrió el señor Manuel Medina. Todo esto guiado por el propio ofendido, el señor Albino. Por lo cual llegaron ambos a la comunidad de Valtierrilla y se encontraba sentado sobre una piedra el señor Manuel Medina. En ese momento el señor Albino realiza un señalamiento directo sobre Manuel Medina y le dice al oficial de policía que había sido él quien había incendiado momentos atrás la leña de su propiedad. Por lo que antes de tomar alguna determinación con respecto a la detención, el oficial baja de la patrulla, se entrevista con el señor Manuel Medina y él mismo, al referirle cómo sucedieron los hechos, le manifiesta fehacientemente que había sido él quien incendió la leña del señor Albino Vega. Por estos hechos que le comento, es que solicito se califique de legal la detención, puesto que encuadra perfectamente los supuestos establecidos en el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución, así como el artículo 217 en su segunda fracción, con respecto al supuesto que le voy a mencionar. Este supuesto menciona que el delito que la flagrancia se actualiza cuando existe una detención inmediatamente después de la comisión de un delito. Se da la inmediatez desde el momento en que le comento que ve el actuar delictivo de Manuel Medina, el señor Albino, y va inmediatamente por la autoridad, por el policía preventivo. Asimismo, menciona este supuesto que exista un señalamiento que se actualiza perfectamente, como le acabo de manifestar, cuando el señor Albino, al momento en que se encuentran sentados sobre una piedra, al señor Manuel Medina le hace el señalamiento directo al policía preventivo. Y en este caso se actualiza cuando menciona el supuesto del artículo 217, existan huellas e indicios que hagan presumir fundadamente la intervención de la persona detenida en la comisión del delito. Es por lo anterior que este indicio es ideal, puesto que es de viva voz de la persona detenida que se muestra que existió una participación dentro de la comisión del delito. Por lo tanto, se actualizan los supuestos que le he mencionado del artículo 217 en su fracción segunda, y es por cuanto se solicita se califique de legal la detención con respecto del señor Manuel Medina. No omito mencionarle que los datos de prueba con que cuenta esta fiscalía es con el reporte de la detención que realiza el propio elemento, la entrevista que se hace del mismo Juan Jesús González Bárcenas, y asimismo la entrevista con el afectado, que es el señor Albino Vega Martínez. Y por parte de la defensa, ¿quiere hacer el uso de la voz? Así es, señoría. Esta defensa solicita a su señoría no tenga a bien de calificar de legal la detención realizada sobre la persona de Manuel Medina Torres por el elemento aprensor de nombre Juan Jesús González Bárcenas el día 2 de mayo a las 18 horas, toda vez que, como se desprende de la carpeta de investigación formulada por el Ministerio Público, no obran datos, o más bien, obran datos de las que se deduce que los hechos ocurrieron el pasado día 2 de mayo a las 17 horas en la comunidad de Desmontes,
que una vez que se percata el ofendido Albino Vega Martínez, al encontrarse al interior de su domicilio, que escuchaba ruidos sobre la leña que se encontraba en el exterior de su propiedad, este salió y solo vio, según señala, correr al ahora inculpado Manuel Medina Torres con rumbo a la comunidad de Valtierrilla. El ofendido, ¿qué fue lo que hizo? En lugar de realizar una persecución sobre el hoy inculpado, se traslada, toma su bicicleta y se traslada hasta la comunidad de San Jacinto, a la caseta de policía, en busca de un elemento de policía, y al llegar ahí lo hace hasta las 17:45 horas, es decir, 45 minutos posteriores a que ocurrieron los hechos fácticos que alude la Fiscalía. Al llegar ahí, le pone en conocimiento de los hechos al elemento apresor Juan Jesús González Bárcenas, y en unión de él se trasladan hasta la comunidad de Valtierrilla, y es ahí donde se realiza la detención del ahora inculpado Manuel Medina Torres, por lo que la defensa considera que no se actualizan los supuestos previstos por el artículo 217 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, al no existir inmediatez en la persecución y en la detención. Es todo, señor. Señor Manuel Medina Torres, le pregunto, ¿quiere hacer una manifestación en relación a las circunstancias de su detención? Consúltelo, por favor, con su defensor. No, gracias. Muy bien, escuchados que fueron los intervinientes, se da por concluido el debate y se procede a resolver. En relación a la solicitud que hace el agente del Ministerio Público que se decrete, que se califique de legal la detención del señor Manuel Medina Torres, a quien se le atribuye los hechos que la ley considera como delito de daños por incendio previsto por el artículo 210 en relación con el 212 del Código Penal en agravio del señor Albino Vega Martínez, en relación, con fundamento en los artículos 16 constitucional y 217 fracción segunda de la Ley del Proceso Penal. Se considera que la detención llevada a cabo en contra del señor Manuel Medina Torres, alias El Mane, se encuentra pegada a derecho, toda vez que fue realizada en el supuesto al que alude la fracción segunda del artículo 217, que es una cuasi flagrancia, es decir, que después de que el inculpado cometió el delito, inmediatamente fue detenido por elementos de la policía preventiva Manuel Medina Torres. No obstante, lo que manifiesta en este momento la defensa, que hubieran transcurrido 45 minutos, lo cual a consideración de esta resolutora resulta justificable, dado que el ofendido, inmediatamente que vio que había quemado la leña que tenía a un lado de su domicilio, el ofendido, en su domicilio que se encuentra ubicado en la comunidad de Desmontes, acudió a la comunidad más cercana para buscar a la autoridad y llevar a cabo su detención. Es evidente que la distancia que existe entre las comunidades permite justificar perfectamente la continuidad que llevó a cabo el ofendido, esto es, llevar a cabo la denuncia ante la autoridad, que era el policía Manuel Medina Torres, y pudiera llevar a cabo la detención en la comunidad de Valtierrilla, donde se encontraba sentado en una piedra. Es evidente que al encontrarse acreditada la cuasiflagrancia a la que adule el artículo 217, y que evidentemente el inculpado fue puesto a disposición de esta autoridad dentro de las 48 horas, tal como lo establece el artículo 275, fracción tercera de la Ley del Proceso Penal, tomando en cuenta que los hechos a los que alude fue el agente del Ministerio Público, tuvieron verificativo el 2 de mayo a las 17 horas, y el día de hoy es 3 de mayo, y iniciamos la audiencia a las 9:20. Evidentemente nos encontramos dentro de ese supuesto, y por lo tanto se encuentra
ajustada la detención del inculpado, por lo cual se decreta de legal la detención del inculpado Manuel Medina Torres, a quien se le atribuye el delito de daños por incendio previsto y sancionado por los artículos 210 y 212 de la ley del Código Penal. Por lo tanto, como se dijo, se califica de legal su detención. ¿Alguna otra solicitud de agente del Ministerio Público? Así es, señoría, con motivo del y fundamento de los artículos 276 y 280 de la Ley del Proceso Penal para el Estado, solicito formular imputación sobre Manuel Medina Torres. Adelante, por favor. Señor Manuel Medina, esta representación social le sigue a una investigación preliminar por los siguientes hechos. El día 2 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 17 horas, usted se encontraba paseando por la comunidad de los Montes, cuando se le antojó fumarse un cigarro de marihuana a la sombra de un montón de leña, que usted sabía perfectamente era propiedad del señor Albino Vega Martínez. Por lo cual, enciende usted su cigarrillo a la sombra de esta leña y lanza el cerillo con el que enciende este cigarrillo a la leña para provocar fuego. Inmediatamente después de esto, empieza a arder la leña, cuestión que usted disfruta. Y en aras de seguir disfrutando del placer del fuego, usted lanza otros 2 cerillos, provocando que el fuego se convierta en algo más grande, se propague. Sigue usted disfrutando de este fuego, fumando un cigarro de marihuana, y al terminar este mismo, lanza la propia colilla del cigarro al bulto de leña que se encontraba ahí, y usted seguía disfrutando de cómo brillaba, de cómo se encontraba el fuego consumiendo la leña del señor Albino Vega. En ese mismo momento, el señor Albino sale de su domicilio, que estaba contiguo a donde se encontraba la leña, y lo ve a usted. En ese momento usted corre con rumbo a la comunidad de Valquerrilla, que es donde usted tiene su domicilio, y el señor Albino lo que realiza en ese momento es ir a la comunidad de San Jacinto montado en su bicicleta para buscar un policía. Después de que va con el policía y le comenta lo sucedido, se van tras usted, encontrándolo sentado en una piedra a la entrada de la comunidad de Valquerrilla. Por lo que en este momento el policía se baja y Albino Vega lo señala a usted directamente como el autor del incendio sobre su leña. En este mismo momento el policía se entrevista con usted y usted le dice de viva voz que efectivamente había sido usted quien al momento de lanzar los cerillos incendió la leña del señor Albino Vega. No omito referirle que en ese inter, cuando estábamos en la comunidad de Valquerrilla, la esposa del señor Albino, la señora Guadalupe Rivas, se encontraba en la casa tratando de sofocar el incendio que usted había provocado, lo cual no fue posible, por lo cual se consumió en su totalidad la leña, propiedad del señor Albino Vega. Es por lo anterior que, realizando una suspensión de estos hechos, el Ministerio Público ha encontrado que encuadran perfectamente como clasificación jurídica en los artículos 210 y 202. ¿Qué quiere decir eso? Que usted provocó un daño por incendio en el patrimonio del señor Albino Vega. Asimismo, el grado de participación que tiene usted con respecto a estos hechos es de autor material, o sea, que usted realizó la actividad idónea para quemar la madera. Estipulado esto en el artículo 20 del Código Penal, párrafo primero, primer supuesto. Asimismo, no omito mencionarle que esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. Se tiene el reporte de su detención, realizado por el oficial Juan Jesús González Bárcenas. Se encuentra la entrevista de este mismo. Se encuentra asimismo la entrevista con el ofendido del delito, el señor Albino Vega Martínez, con su esposa, la señora Guadalupe Rivas Silva. Y asimismo se encuentra una entrevista realizada con usted, con su defensor, como imputado de esto. ¿Es cuánto, señoría? Abogado defensor, le hago saber le pregunto si tiene alguna aclaración, algo que tenga que manifestar en relación a lo que refiere el agente del Ministerio Público. De momento ninguna, sí, señoría. Señor Manuel Medina Torres, en este momento le hago saber que tiene usted el derecho de declarar en esta audiencia y manifestarse en relación a lo que en este momento le ha hecho saber el agente del Ministerio Público o guardar silencio sin que ello le perjudique. ¿Qué es lo que desea usted, declarar o guardar silencio en relación a estos hechos? Guardar silencio. ¿Alguna otra solicitud? Sí, su señoría.
Solicito se vincule a proceso al señor Manuel Medina Torres. Permítame un momento. Abogado defensor, inculpado, le hago saber que este es el momento para que ustedes puedan solicitar la prórroga de el plazo o alguna otra solicitud que tengan que hacer. No vamos a solicitar la prórroga. Entonces, por favor, le pido a la gente del Ministerio Público que lleve a cabo su argumentación. Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 282 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, es que solicito se vincule al proceso al señor Manuel Medina Torres, derivado de que de la carpeta de investigación se encuentran datos de pruebas suficientes que establecen la comisión de un hecho que la ley señala como delito, así como la probable participación dentro del mismo del señor Manuel Medina Torres. Con respecto de los siguientes hechos que a continuación narro. El día 2 de mayo del presente año, siendo aproximadamente las 17 horas, se encontraba dentro de su domicilio, en la comunidad de Desmontes, en compañía de su esposa, la señora Guadalupe Rivas Silva, el señor Albino Vega Martínez. Es en este momento cuando él escucha que lanzan objetos sobre la leña que él tiene a las afueras de su domicilio. No omito mencionar que esta leña la recolecta él, puesto que no cuenta con el servicio de gas, y esta leña la utiliza como para calentar agua para bañarse y para consumir, para calentar los alimentos que va a consumir. Por lo tanto, tiene esta reserva de leña, que es un bulto considerable, que tiene un área aproximadamente de 5 metros de ancho por 3 de alto. Regresando al tema, una vez que escuchan que se lanzan objetos sobre la leña, sale el señor Albino Vega y ve que la leña se encontraba encendida, y así mismo ve corriendo en dirección a la comunidad de Valtierrilla al señor Manuel Medina, por lo que de manera inmediata toma su bicicleta y se dirige a la comunidad de San Jacinto para dar aviso, como cualquier ciudadano lo haría, a la policía para que fuera detenido el señor Manuel Medina, por lo que así lo hace. Se va a la comunidad de San Jacinto y le manifiesta lo ocurrido al oficial de policía, el señor Juan Jesús González, y van a la comunidad de Valtierrilla al encuentro con el señor Manuel Medina, el cual al momento en que lo ven a la entrada de la comunidad de Valtierrilla sentado sobre una piedra, el señor Albino Vega realiza un señalamiento al oficial de policía manifestando que fue él que en momentos anteriores había quemado la leña de su propiedad, por lo que el oficial de policía baja de la patrulla, se entrevista con el señor Manuel Medina, le cuestiona acerca de los hechos y efectivamente el señor Manuel Medina le comenta que él había sido quien había quemado la leña del señor Albino Vega. Al momento en que se desarrollan estos hechos, en la casa del señor Albino Vega se encontraba la señora Guadalupe Rivas tratando de sofocar el incendio provocado en la leña. Sin embargo, esto no fue posible, dado lo incontrolable del fuego creado por el señor Manuel Medina, dando como resultado que se consume la totalidad de la leña que tenía como reserva el señor Albino Vega. Estos hechos, su señoría, se encuentran sustentados en los siguientes datos de prueba. Se encuentra el reporte de la detención del señor Manuel Medina por el oficial Juan Jesús González Bárcenas, la entrevista de este mismo, se encuentra asimismo la entrevista con el señor Albino Vega Martínez, con su señora, la señora Guadalupe Rivas, también con un peritaje de evaluación por parte de esta Procuraduría, y asimismo con la entrevista realizada frente a su abogado defensor, el señor Manuel Medina. Estos hechos constituyen la clasificación jurídica de daños por incendio, encontrando su fundamento en los artículos 210 y 212 del Código Penal para este Estado. Y asimismo, derivado de estos hechos y de estos datos de prueba, se desprenden todos los elementos del delito, como lo son el causar un detrimento patrimonial, derivado que efectivamente, y es por todos conocidos, que la leña se encuentra en el comercio, que es de transacción, que tiene un valor comercial, que tiene un valor intrínseco y extrínseco, que vale por lo que es y para lo que sirve. Por lo tanto, como es realmente un hecho notorio, no hay necesidad de probar que efectivamente la leña es un objeto comercial susceptible de valoración, que se encontraba dentro del haber patrimonial del señor Albino Vega. Por tanto, al quemarse esta leña existe un detrimento patrimonial. Asimismo, se encuentra acreditado que este detrimento patrimonial lo sufre un tercero, lo sufre el señor Albino Vega y no quien realiza el incendio, es decir, no el señor Manuel Medina.
sino que la afectación al patrimonio se nota en un haber patrimonial diferente al sujeto activo. Asimismo, se encuentra acreditado el animus nocendi, el ánimo nocivo, con el cual se veía investido el señor Manuel Medina, al que dentro de su propia entrevista manifiesta esta agencia del Ministerio Público que él quería que la leña prendiera, él quería dañar esta leña por placer, por el gozo que le daba ver cómo se propagaba el fuego, por lo cual tenemos estos tres elementos del delito. Asimismo, se nota, se tienen ya acreditados los siguientes elementos del delito, como lo es el sujeto activo, la acción que realiza el señor Manuel Medina, que es propagar el fuego, iniciar el fuego y asimismo alentarlo, realizar esta acción en repetidas ocasiones para que el fuego se propagara hasta el punto que fue incontrolable, fue un incendio. Tenemos un sujeto pasivo de este delito, es decir, quien resiente el daño patrimonial, como lo es la víctima Albino Vega. Se tiene un objeto material sobre el que recae la conducta del sujeto activo, que es el montón de leña que acabo de describir. Asimismo, se tiene un medio comisivo específico para el caso en concreto, que es el incendio. El incendio que crea de manera descontrolada, el fuego descontrolado que creó el señor Manuel Medina por el simple placer de observar la madera consumirse. De igual manera, todos estos artículos encuentran su tipicidad, como lo hemos comentado, en el artículo 210 y 202 del Código Penal de este Estado, realizando las conductas de daños por incendio. Asimismo, esta representación social no encontró su señoría ninguna causa de justificación, ningún excluyente del delito de los establecidos en el artículo 33 de nuestra ley penal, por lo que tenemos que esta acción es necesariamente antijurídica. De igual manera, el elemento subjetivo que nos queda es el dolo, que como se ha reiterado en varias ocasiones, se da completamente. Él tenía un ánimo de dañar, él tenía el ánimo de quemar, de crear este incendio, por el solo placer de ver la leña arder. Por lo cual, él quería, se representó y así lo hizo. Quemó esta leña, la dañó por medio de un incendio. Asimismo, se encuentra una relación directa entre su actuar, entre el arrojar los cerillos encendidos a la leña, con el resultado final, con el hecho de que se consumió en su totalidad toda la leña que se encontraba en el haber patrimonial del señor Albino Vega, dejándolo sin ninguna reserva para la temporada de lluvias, como era lo que él quería. Por lo tanto, vemos que se encuentran acreditados todos los extremos de la clasificación jurídica que se le imputa al señor Manuel Medina. Por lo tanto, solicitamos que se le vincule a proceso al señor Manuel Medina derivado de estos hechos fácticos, jurídicos que acabo de narrar. ¿Defensor quiere hacer alguna manifestación? Sí, su señoría. Esta defensa solicita que no se vincule a proceso al inculpado Manuel Medina Torres por los hechos fácticos que le atribuye el representante social, toda vez que de la carpeta de investigación obran exclusivamente 4 entrevistas, las cuales consisten en la declaración del ofendido Albino Vega Martínez, del elemento aprensor Juan Jesús González Bárcenas, de la testigo Guadalupe Silva y la del inculpado Manuel Medina Torres. Para ello, preciso es que la defensa señale que, si bien es cierto, de la declaración del ofendido Albino Vega Martínez como de la testigo Guadalupe Silva se desprende que los mismos se encontraban en su domicilio ubicado en la comunidad de Desmontes el pasado día 2 de mayo alrededor de las 17 horas y que escucharon ruidos sobre la leña, también lo es de que cuando salen ellos, lo único que observaron es haber visto correr al inculpado Manuel Medina Torres con rumbo a la comunidad de Valtierrilla, pero jamás precisan o señalan haberlo observado siquiera cerca o junto a la leña que dicen él incendió, ¿sí? Tampoco señalan haber visto que le lanzara algún objeto que pudiera provocar este incendio hacia la leña. Por otro lado, refiere el representante social que el propio inculpado Manuel Medina Torres, en la entrevista que sostuvo con este,
aceptó haber cometido el hecho que le atribuye. Mas, sin embargo, basta con dar una lectura íntegra a dicha entrevista para que este tribunal pudiera percatarse, en todo caso, que jamás fue hecha en presencia de defensor alguno, violando con ello lo establecido en el artículo 17 de nuestra ley del proceso penal, que establece la defensa técnica y que en los casos en que el representante social o en cualquier fase del proceso se le tome su declaración sin la presencia del defensor, esta será nula de pleno derecho. Por lo tanto, dicho dato probatorio no puede tomarse en consideración para resolver la vinculación. Por otro lado, también es preciso señalar que obra la entrevista que practicó el representante social al elemento aprensor Juan Jesús González Bárcenas, quien primero se entrevista con el hoy inculpado y posteriormente le hace saber sus derechos. Esto es, hasta posterior a la entrevista, hasta después de que supuestamente le hace las manifestaciones en donde refiere que esta persona participó en el hecho, cuando le hace saber sus derechos, lo que afecta igualmente de nulidad dicho dato de prueba. Por lo tanto, al no existir datos suficientes dentro de lo que es la carpeta de investigación, se solicita que este tribunal no vincule a proceso al inculpado. Agente del Ministerio Público, ¿quiere hacer alguna manifestación en relación a lo que refiere la defensa? Así es, su señoría. Con respecto al momento en que manifiesta el defensor que no se le leen los derechos, es una cuestión básica y simple. Como se refirió en el momento en el que se falló con respecto a la detención del ahora imputado Manuel Medina, el oficial primero se entrevista antes de realizar cualquier tipo de detención para tener un dato más objetivo en realizar esto. Por lo tanto, no le era necesario en ese momento la lectura de los derechos. Hasta el momento en el que le comenta el señor Manuel Medina que él efectivamente tuvo una participación dentro de la comisión de este delito, es cuando efectivamente y de manera completamente legal el elemento aprensor le hace saber sus derechos. ¿Defensor, alguna manifestación en relación a lo manifestado? Ninguna, señoría. Señor Manuel Medina Torres, ¿quiere hacer alguna manifestación al respecto? Consúltelo con su defensor. No, ahorita no, gracias. Se concluye el debate y escuchados que fueron los intervinientes, se procede a resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso en contra del inculpado Manuel Medina Torres dentro del plazo de las 72 horas, a quien se le atribuye un hecho que la ley considera como delito de daños por incendio previsto y sancionado por los artículos 210 y 212 de la Ley del Proceso Penal en agravio de Albino Vega Martínez. Con fundamento en el artículo 19 constitucional y 282 de la Ley del Proceso Penal, se procede a resolver sobre la solicitud del Ministerio Público y en relación a el hecho que la ley considera como delito que se le atribuye, y manifiesta la agente del Ministerio Público que los hechos consistieron en que el día 2 de mayo a las 17 horas, cuando el ofendido Albino Vega Martínez se encontraba en su domicilio en compañía de su esposa Guadalupe Rivas Silva, en la comunidad de Desmontes de este municipio de Guanajuato, cuando empezaron a escuchar que aventaban algo, y al salir el ofendido Albino Vega Martínez se dio cuenta que quien se retiraba en ese momento del lugar era el inculpado Manuel Medina Torres, dándose cuenta que la leña que tenían apilada en un área de 5 metros aproximadamente por 3 metros de alto se estaba incendiando, debido a lo cual enseguida acudió en busca de la policía a la comunidad de Jacintos, y quien encontró al elemento Manuel Medina Torres, quien lo acompañó hasta la comunidad de Valtierrilla, a donde se encontraba el inculpado sentado en una piedra, y en ese momento llevó a cabo su detención.
Estos hechos encuentran su calificación jurídica en el delito de daños por incendio previsto por los artículos 210 y 212 de la Ley del Proceso Penal, toda vez que efectivamente el señor Albino Vega Martínez sufrió un quebranto de su patrimonio como consecuencia de los daños ocasionados por el incendio a la leña que era de su propiedad. Se dice así, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por el propio Albino Vega Martínez, esa leña la fue apilando durante 2 semanas para su consumo personal y la tenía colocada a un lado de su domicilio, que se encuentra en la comunidad de Desmontes, y esta leña evidentemente se encontraba ya ingresada al patrimonio de él. Así entonces, al haber sido quemada por el señor Manuel Medina Torres como lo refiere, con un cerillo, fue como se consumió, y que además trajo o ocasionó un peligro de que éste se pudiera propagar. Sin embargo, debido a la intervención de Guadalupe Rivas Silva, pudo evitar que se extendiera este incendio. Asimismo, tomando en consideración, como lo refiere, que Albino Vega Martínez es el propietario, así como lo refiere Guadalupe Silva Rivas, encuentra congruencia y se acredita que se conduce con veracidad al manifestar que es el propietario y que fue dañado. Tan es así que tuvo que acudir a la comunidad de Jacintos a buscar ayuda con la policía Manuel Medina Torres y pudiera llevar a cabo la detención del inculpado. Por ende, es claro que el inculpado Albino Vega Martínez se le atribuye la autoría en la comisión de este delito, toda vez que directamente lo cometió, y además con dolo, toda vez que para poder realizar este fuego y consumir la leña, la encendió, es decir, quiso y entendía perfectamente las consecuencias de sus actos. Es por lo que entonces se considera que fue él quien directamente ocasionó los daños a la leña del ofendido Manuel Medina Torres, y en consecuencia le ocasionó una afectación a su patrimonio que en este momento no está determinado, toda vez que no manifestó nada al respecto el agente del Ministerio Público. Por otra parte, y en relación a lo manifestado por el defensor, en el sentido de que solamente obra las entrevistas del policía Manuel Medina Torres, del ofendido Albino Vega Martínez y de Manuel y de Guadalupe Rivas Silva, donde hacen el señalamiento con respecto a la leña que se encontraba a un lado del domicilio del ofendido, y que únicamente hace mención que el ofendido Albino Vega Martínez se retiraba en ese momento del lugar, no es suficiente para considerar que él es quien ocasionó dichos daños. Sin embargo, a consideración de esta resolutora, dichos datos de prueba son suficientes para considerar que efectivamente el inculpado fue quien probablemente realizó esos daños, toda vez que era la única persona que en ese momento se encontraba en el lugar y que era el momento en que estaba ardiendo la leña. Por otra parte, como lo manifiesta la defensa, no puede atenderse a la declaración del señor o a la entrevista del inculpado Manuel Medina Torres, porque en efecto su declaración no fue, o su entrevista no fue realizada en presencia de su defensor, y es claro que dentro de los derechos que tiene atribuidos dentro de la Constitución y dentro del artículo 51 de la Ley de Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, desde el momento de su detención se tiene que hacerle saber sus derechos, y además que cuente con un defensor para que pueda emitir cualquier declaración en relación a los hechos que se le pueden atribuir.
Así entonces, y tomando en consideración lo antes señalado y que le fue formulada la imputación durante esta audiencia, que además no se encuentra ninguna causa excluyente de responsabilidad ni que excluya el delito de las previstas por el artículo 33 del Código Penal y que no se encuentra extinta la acción penal, se decreta auto de vinculación a proceso en contra de Manuel Medina Torres por el delito de daños por incendio previsto y sancionado por los artículos 210 y 212 de la Ley del Proceso Penal en agravio de Albino Vega Martínez. En este momento quedan las partes notificadas de la presente resolución. Asimismo, se ordena la transcripción de la presente resolución, toda vez que se trata de un acto de molestia. Encargada de sala, le hago saber que haga todo lo concerniente para que esta transcripción sea oportuna, toda vez que, como lo manifesté, se trata de un acto de molestia. ¿Alguna otra solicitud? Así es, señoría. Dado que se cumplen los requisitos del artículo 400 de nuestra Ley Procesal Penal, solicito se le pongan medidas cautelares al señor Manuel Medina Torres. Adelante. Con fundamento en los artículos 168, 171 y 172 del mismo ordenamiento invocado, y con el único fin de garantizar la comparecencia del inculpado y de la protección de la víctima, es que esta Fiscalía solicita se le imponga la medida cautelar establecida en el artículo 178, fracción primera de la Ley del Proceso Penal, consistente en la prohibición de salir de la localidad. Esto, derivado que nos encontramos ante un delito grave de los establecidos en el artículo 11, fracción décima del Código Penal para el Estado. Asimismo, manifestando que de los datos de prueba consistentes en la declaración del oficial, del oficial Juan Jesús González Bárcenas, en el cual le manifiesta el propio Manuel Medina que no tiene un trabajo, que se encontraba fumando marihuana, y asimismo de la declaración del propio ofendido Albino Vega, en el cual nos hace manifiesto que el señor Manuel Medina se dedica nada más a vagar y a buscar en dónde causar problemas, es que se solicita esta medida cautelar. Se actualiza el temor de que no se pueda garantizar la comparecencia sin medida cautelar del señor Manuel Medina, derivado de que, como ya se dio de manifiesto con los datos de prueba, no cuenta con un empleo estable. Asimismo, se manifiesta que existe un riesgo para la víctima, puesto que, como se desprende también de la propia de la propia entrevista con el inculpado, él disfrutó el realizar la conducta que se le imputa, lo cual, que el hecho de que le dé placer el realizar un delito, evidentemente es, bueno, una consecuencia muy grave para la víctima, y con respecto a las funciones de esta representación social se busca la protección de la misma. Asimismo, se pone de manifiesto que dentro de esta audiencia el señor Manuel Medina no se identificó, lo cual nos sigue dando holgadamente la cuestión de la certeza de que no tenemos un arraigo con respecto del mismo, por lo cual esta Fiscalía considera necesaria y proporcional la medida cautelar presentada a su señoría. ¿Defensora de la manifestación? Su señoría, pese a las imprecisiones que refiere el representante social de que el inculpado no tiene arraigo sobre la comunidad, sobre la localidad, preciso es que de los propios datos de prueba, el propio ofendido y la testigo refieren el lugar en donde vive, que es dentro del propio municipio del estado de Guanajuato, del municipio de Guanajuato. Por tal razón, y en atención a la petición que realiza, solo solicito que la medida cautelar que está solicitando en forma precisa el agente del Ministerio Público se circunscriba exclusivamente a la prohibición de no salir del estado de Guanajuato en el cual reside. ¿Sí? Es todo. Señor Manuel Medina Torres, ¿algo que tenga usted que manifestar? Nada, señor. Escuchados que fueron los intervinientes,
se procede a resolver. Con fundamento en los artículos 173 y 183 de la Ley del Proceso Penal, y con respecto a la solicitud que hace el agente del Ministerio Público que corresponda a la prohibición de salir de la comunidad en donde vive el señor Manuel Medina Torres, y tomando además lo señalado por la defensa, esta resolutora considera que esta medida es medida cautelar personal, es proporcional. Sin embargo, como lo refiere la defensa, se considera que la prohibición solamente podrá ser del Estado de Guanajuato, ya que, como se desprende de lo manifestado por el propio señor Manuel Medina Torres, vive en la comunidad de Valtierrilla, que incluso, de acuerdo a las circunstancias en las que fue detenido, cuando llevó a cabo su narración el agente del Ministerio Público, se trasladó incluso al domicilio en donde vivía. Además de que, como se desprende, él refiere no tener trabajo y vive en una comunidad, es claro que se puede garantizar la comparecencia del inculpado al proceso. Por lo tanto, la medida cautelar personal que se impone es la prohibición de salir del estado de Guanajuato mientras se lleve el proceso, que sería el tiempo de duración que tenga la medida. ¿Alguna otra solicitud agente del Ministerio Público? Así es, señoría, solicito a este tribunal se dé un plazo pertinente con respecto al artículo 286 de la Ley del Proceso Penal para el cierre de la investigación, proponiendo a esta Fiscalía el plazo de 2 meses, derivado de la naturaleza de los hechos, de la complejidad de la investigación, de las cargas de trabajo excesivas de esta Fiscalía, así como de los peritos, ya que todavía nos falta por integrar a la carpeta de investigación la pericial criminalística para determinar que efectivamente se lleva a cabo una combustión en la leña del señor Albino Vega, y asimismo un nuevo peritaje evaluativo del mismo objeto material del delito. ¿Defensor quiere hacer uso de la voz? Al respecto de la petición de la Fiscalía, considera la defensa excesivo el plazo, toda vez que Procuraduría de Justicia cuenta con un amplio cuerpo de peritos, ¿sí?, que a los que se les puede ordenar llevar a cabo dichas diligencias con la prontitud que se requiere. No hay ningún testigo que se tenga que traer a juicio en su oportunidad, ni existen mayores trabas para realizar trámites ante diferentes autoridades, sino que todo forma parte de la representación social. ¿Qué plazo? Y propongo un plazo de 15 días. Agente del Ministerio Público. Si bien es cierto, los peritos se encuentran a cargo de la Fiscalía, no se está tomando en cuenta las cargas de trabajo de los mismos, puesto que no es la única investigación que se lleva a cabo en este momento. Asimismo, estamos ante un delito grave y sería preciso seguir indagando con respecto de los mismos hechos. Por lo tanto, también se apela a la complejidad de la investigación per se. De igual manera, tenemos que la naturaleza de los hechos nos llevan a ser exhaustivos. Por lo tanto, con respecto a las facultades de investigación, que incluso también se compartiría el término con la defensa, es que se mantiene y se solicita el plazo de los 2 meses previamente manifestados. ¿Alguna manifestación? Sí, su señoría, si bien es cierto, la Fiscalía está aludiendo de que tiene una amplia carga de trabajo, jamás nos está demostrando aquí, nos está haciendo señalamiento en qué consiste esa carga, ni el número de procesos que actualmente está llevando, ni el cúmulo de trabajo que en su oportunidad cuenta la Fiscalía, los servicios periciales, que impidan en un momento dado rendir los mismos dentro del plazo que nosotros estamos proponiendo. Por lo que solicita, que se atenga al plazo que estamos proponiendo. Cerrado el debate y escuchado que fueron los intervinientes, esta resolutora procede a emitir resolución. Con fundamento en el artículo 286 de la Ley del Proceso Penal, y debido a los argumentos que en este momento se escuchó de que el agente del Ministerio Público pide un plazo de 2 meses para cierre de investigación, por su parte la defensa de 15 días, se considera a criterio de esta resolución que el plazo tendría que ser de 1 mes, tomando en cuenta que, como lo refiere el agente del Ministerio Público, tiene que llevar 2 periciales y
En relación a la carga de trabajo, esto no puede incidir en perjuicio del inculpado. El inculpado tiene derechos y si aquí el agente, el defensor no ha manifestado si tenga que desahogar alguna prueba ante esta etapa complementaria, es evidente que resulta excesivo el término de los 2 meses para cierre de investigación. Por lo tanto, se fija un plazo de 1 mes para el cierre de investigación, el cual se llevará a cabo a partir del día de mañana. Sí. Por ende, como se dijo, se fija el plazo de 1 mes para el cierre de investigación. ¿Alguna otra solicitud? Así es, su señoría. Con respecto al fundamento en el artículo 6º, párrafo 6 de la Ley Procesal Penal, solicita copia certificada del audio y video de la presente diligencia, así como la transcripción de las resoluciones aquí tomadas. ¿Defensor? Igualmente, con fundamento en lo establecido por el artículo 6 de la Ley del Proceso Penal, igualmente solicitamos copia de audio y video de la presente diligencia y de las resoluciones que aquí se tomaron. Con fundamento en el artículo 6 de la Ley del Proceso Penal, se ordena que otorguen copias que solicitan tanto el agente del Ministerio Público como la defensa. Por ende, se ordena a la encargada de sala que provea lo conducente con el aparato administrativo a efecto de que se entreguen esas copias de audio y video, y la transcripción que además requiere el agente del Ministerio Público y la defensa. Así sería, señoría. ¿Alguna otra solicitud? Es todo, señor. Es todo. Bueno, si no hay otra solicitud, entonces se declara cerrada la presente audiencia. Por favor, pónganse de pie para despedir a la audiencia. Gracias. Bueno, pues otra vez volvemos